Bien, espero que esto se esté escuchando, creo que está todo bajo control. Antes que nada quisiera pedirle disculpas. La vez pasada, la última vez que deberíamos habernos encontrado, le pedí a Facundo Chamorro que les avise que no iba a estar. Tuve que viajar por cuestiones personales al interior del país. Y entonces le avisé que este mes de octubre, iba a dar 2 clases grabadas y 2 clases eh, con ustedes. Grabadas también, pero no así que me estoy hablando a mí mismo en la pantalla. La idea es que grabo esta clase, después la voy a subir a la nube, les voy a pasar un link para que la tengan y eventualmente si suscita cuestiones, preguntas, comentarios, quejas, insultos, me los van a pasar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un giro, que es el giro que va a tomar la enseñanza de Lacan en lo que respecta a la mujer y lo femenino, a su concepción de la mujer y lo femenino, en su obra, y yo ya les comenté y les adelanté que no hay un lugar donde él diga, bueno, señores, este año voy a hablar de la mujer y lo femenino. Antes bien, son datos, son pequeños señalamientos, pequeñas intervenciones, fulgurantes a veces, a propósito de otros temas, viene hablando de otros temas, viene hablando de su elaboración, de la elaboración psicoanalítica, de algunos temas clínicos, y de repente nos manda alguna cuestión en relación a la mujer y lo femenino que hay que tomar. Nosotros hemos visto la época de Lacan, estuvimos trabajando la etapa de Lacan específicamente al final de los 50, el principio de los 60, donde la concepción lacaniana, tengo una especie de carpincho acá que es el gato que viene a ocupar lugar. La concepción lacaniana, que es la que más responde a la lógica freudiana, así había arrancado Lacan. Nosotros estuvimos trabajando cuestiones atinentes al complejo de Edipo tal como los había leído Lacan, ¿sí? Y así habíamos postulado que en la línea del desarrollo freudiano, la concepción lacaniana de la feminidad retoma la perspectiva, la concepción falocéntrica que tomaba Freud. ¿Sí? Hemos trabajado el complejo de Edipo y su núcleo, el complejo de castración, hemos tomado la dialéctica fálica, la dialéctica falo-castración como el orden simbólico que tomaba a los cuerpos y los inscribía como hombre y como mujer. ¿Sí? Hemos estado diciendo que Lacan es respetuoso de Freud cuando Freud postula a su manera que en el inconsciente el ser femenino está marcado por una falta. La idea de Freud era esa, que el ser femenino estaba marcado por una falta, estaba afectado por el signo menos, estaba afectado por una irremediable incompletud, por una irremediable incompletud. Esto es Freud. ¿Sí? Freud tenía su manera de pensarlo, tenía concepciones que eran propias de su época, ¿sí? Y que había cierta incompletud fálica. Por eso es que él postula lo que era la envidia del pene para el sujeto femenino. ¿No? La envidia del pene, que era una posición en lo inconsciente, a partir de la cual Freud explicaba algunos deseos, específicamente femeninos para él, como el de la maternidad, donde el hijo venía a ser un sustituto fálico, ese pene que no he tenido porque he nacido sin esto, o antes bien, he nacido con esto y me lo han cortado.
Bien, eso de lo que carezco, habré de suturar, de saturar esa falta mediante un niño, mediante el hijo y especialmente el hijo varón. Sí, era una manera. Sí. El ser femenino estaba marcado por este menos, de la misma manera que el ser masculino también estaba marcado por un menos, en rigor de verdad, estaba marcado por un más que estaba en una constante o bajo constante amenaza de pérdida. Razón por la cual supuestamente la posición masculina es una posición fálica, ¿sí? Pero que cuando uno se acerca a ese tener, cuando uno se acerca a ese tener, lo que encuentra es la clínica de la inhibición de síntomas y angustias que rodean a la pérdida de ese tener. ¿Sí? No hay ningún tener positivo, porque no hay ninguna parte del cuerpo, y especialmente esa parte que está elevada a la categoría de un símbolo, el pene que está elevado a la categoría de un símbolo, pero no hay ningún pene que esté a la altura de ese símbolo, no lo hay. ¿Sí? Y es por el deseo de posicionarse como quien lo tiene que el neurótico hombre padece de todos los líos, de toda la neurosis en relación a que, en rigor de verdad, es un tener muy especial. Porque siempre la tengo chiquita, porque la tengo flaquita, porque la tengo no del todo dura, porque la tengo porque no dura, porque no puedo, porque el instrumento para hacer gozar al otro no anda, razón por la cual es no más que una impostura decir acá estoy yo, el fálico. ¿Sí? Pero lo cierto es que en la dialéctica fálica las cosas se acomodaban así. Freud encontraba a las mujeres neuróticas y encontraba en la palabra de las mujeres neuróticas lo suficiente como para que él elabore la teoría de un sujeto caracterizado por la falta fálica. Entonces decía, lo femenino es así. ¿Mm? Esto, imagínense el quilombo que armó con las concepciones feministas de la época, y no de la de ahora, de la de aquella época. El lío que armó con estas concepciones que encontraban, escrito por Freud, los lugares más insoportables que hacen de la mujer un ser privado, dotado de una especie de sentimiento de inferioridad. Una especie, no, un sentimiento de inferioridad. Lean la conferencia sobre la feminidad, los textos que arrancan de 1923 y que terminan en 1931. ¿Sí? Y que explicaba el sentimiento de inferioridad de las mujeres como un resultado, como un epifenómeno cuya causa era la falta fálica. Esto dio lugar a un mundo de llamado La querella del falo, se lo recomiendo, una tal Karen Horney que hubiese quemado los libros de Freud, y una Helen Deutsch que lo leía de una manera, y una Melanie Klein, etcétera, etcétera. Que algún día les interesa, podremos entrar en eso. ¿Sí? Ahora bien, el propio Freud encontró los límites de ese enfoque. El propio Freud encontró los límites de ese enfoque. Freud no era un tipo que teorizaba solo en el vacío. Cuando yo les digo, lean los libros, los textos del 33, del 23 al 31, hay un montón de libros de psicoanalistas mujeres, de textos de psicoanalistas mujeres, ¿sí? Donde las mujeres también opinaban. Una que me gusta mucho a mí es Helen Deutsch, pero hay que leerla en cierta perspectiva. Las feministas la prenderían fuego a Helen Deutsch. ¿Sí? Pero hay que leerla en cierta perspectiva. Freud se encontró con que su teoría no terminaba de explicar el asunto de lo femenino. Una cosa es agarrar y decir, lo femenino es esto. El ser hablante caracterizado por la falta fálica y todo lo que se despliega a partir de la falta fálica, la envidia del pene, el sentimiento de inferioridad, los celos hacia otras mujeres, la envidia hacia los varones, y decía, esto termina así. Sin embargo, Freud decía, no termina así, hay algo que no puedo encontrarle la vuelta con las mujeres, al punto tal
que en una época en que conversaba con una discípula de él, una mina muy interesante, Marie Bonaparte. Era discípula de él, era paciente de él, pero conversaba con él y tomaba notas de lo que conversaba. Freud tomaba cosas de ella tomaba cosas de Freud. Marie Bonaparte digo que es una mujer muy interesante porque es una mujer muy jugada con los temas de lo femenino. Y cuando digo muy jugada, no solamente en elaboración, en meterse a hacer un psicoanálisis, en analizarse con Freud, sino que se operó ese lugar. Se operó. Se hizo operaciones de esa época, operarse. El canal vaginal, la zona del clítoris, porque tenía una idea de que, ella tenía una idea de que el goce femenino en relación con el clítoris, si se hacía una operación que acercaba el clítoris a la zona del canal vaginal y lo metía, no tenía los desarrollos que tenemos hoy, que ya te hacen el clítoris en 3D, en tercera dimensión, y te explican, en esa época no estaba, pero esta mujer, Marie Bonaparte, iba a decir esta mina, con todo el peso de lo que es una mujer que mete el cuerpo en un quirófano porque le interesan las cuestiones del goce femenino. Si es que para el psicoanálisis lo femenino se caracteriza por una modalidad de goce. ¿Sí? Freud en sus charlas con Marie Bonaparte tiene unas notas donde Freud agarró y le dijo, mira, después de varias décadas de interrogación psicoanalítica, de laburo analítico, hay una pregunta que no he podido contestar. ¿Qué quiere una mujer? Quiere decir que Freud encontraba límites. No es que decía, bueno, he encontrado la piedra filosofal ni al santo grial de lo femenino. Freud mismo decía, bueno, tiene que ver con esto, pero bueno, evidentemente todo no lo he agarrado. ¿Sí? Y Lacan agarra esta formalización de la experiencia, esa formalización conceptual de la experiencia, y lo formaliza en términos de una reducción lingüística de ese mito freudiano, del complejo de Edipo, y lo formaliza a partir de la lingüística con la noción de nombre del padre y metáfora paterna. ¿Sí? Hay un elemento simbólico que cumple una función, ese elemento simbólico es el nombre del padre, y sustituyéndose al deseo de la madre en una especie de fórmula, le da un sentido al deseo de la madre. ¿Sí? O sea, mediante esta operación de simbolización, porque es como simbolizar el deseo de la madre. Estoy diciendo, lo digo rápido porque ya lo vimos esto. Una operación de simbolización en nombre del padre se sustituye una incógnita que es el deseo de la madre y le da un sentido. ¿Cuál es el resultado de esto? Digo, porque todo esto es una manera lógica, pero lo que nos interesa es, está bien, pero es una cosa lógica para caracterizar qué de la experiencia. ¿Qué de la experiencia? Entonces es una formalización que explica por qué el sujeto, que explica cómo y por qué el sujeto es conducido a una relación normalizada, a una relación normal con el deseo, sometiéndose a la ley simbólica. Imagínense de una forma unos sujetos cuya relación con el deseo sea un poco anárquica, un poco anómica, por lo tanto sintomática, llena de inhibiciones, síntomas, angustias, que nuestra relación con el deseo sea anómica. Y que viene una ley simbólica a regular eso. Y esa ley simbólica es la ley del padre. Y esa ley del padre es vehiculizada por un elemento simbólico que es el nombre del padre. ¿Que para qué sirve? Sirve para normalizar nuestra relación con el deseo. ¿Sí? Ahora, nuestro deseo, las vías de nuestro deseo serán las mismas vías que trace ese elemento simbólico que es el nombre del padre. Y el efecto de esta metáfora, de la metáfora paterna,
del nombre del padre, sustituyéndose al deseo de la madre, es que llevaría a los sujetos a gozar conforme las normas del tipo ideal de su sexo, ¿m? Del tipo ideal de su sexo para una cultura dada. Para una cultura dada donde hay hombres. El nombre del padre, el operador que articulaba al sujeto, a la ley, y producía una modalidad de goce que era la propia del tipo ideal sostenido por la cultura. Por ejemplo, el tipo ideal del hombre, el tipo ideal de la mujer. ¿Cómo goza el hombre? Dice el nombre del padre para determinada cultura. Está bien que el hombre goce mirando telenovelas donde ella le ama y él le ama, pero entre los dos hay una guacha, un guacho que se interpone y los hace sufrir y ellos a veces se ven. Está bien que el hombre goce así, goce llorando, ay, se aman. No está bien, porque los hombres no lloran. Y los hombres tienen que gozar de determinada manera. Y tienen que fornicar de determinada manera. Y tienen que acercarse al amor de determinada manera. Un hombre macho no debe llorar, dice un tango. Te va a salvar, te encurdelaste, qué sé yo, pero un hombre macho no llora. Eso es cosa de mujeres. Entonces el nombre del padre es un elemento cultural que funciona en las diferentes culturas con diferentes soportes, pero es ese elemento y que determina, lo voy a decir así, una normalización del goce. Y dice cómo gozan ellos y dice cómo gozan ellas. Esto tiene formas manifiestas, fenoménicas. Ustedes me van a decir, y a las feministas no se les escapó, claro, un hombre mientras más goza, más macho es. Una mujer mientras más goza, más puta es. No es más mujer. Y una mujer y una puta no son lo mismo. Y entonces tocaban un punto sensible. Digo, tocaban un punto sensible porque efectivamente, si vos te sexuás en relación a ciertos elementos de una época, alguien puede denunciar y decir, che. No me vengan con que eso es algo natural ni naturalizado, eso es en relación a algunos elementos simbólicos. Y ese elemento simbólico es propio del patriarcado y funciona hace cuánto, desde que existen las religiones monoteístas, para empezar a hablar. ¿Ok? Entonces, que esto otorgaba en los fenómenos, otorgaba esto que yo recién llamaba el tipo ideal de su sexo. El tipo ideal de su sexo quiere decir, ¿cuál es el tipo ideal de un hombre? Bueno, un hombre es así. Un hombre cuando lo aprietan se tiene que pelear. Un hombre cuando se enamora, él tiene que manejar el amor y no que el amor lo maneje a él, porque si no es un pucherudo. Un hombre, ese es el tipo ideal de un sexo para una época. Para otra época empiezan a hablar, bueno, las nuevas masculinidades y bla, 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 y está bien, porque es así. La única diferencia entre ese sociologismo o esa sociología es que los psicoanalistas creemos que eso es inconsciente. Y por más que te leas 40 libros y que te explican, mirá que vos has sido criado, hay algo que el pensamiento o la razón no tocan. Eso se puede modificar dentro de un análisis, dentro de una experiencia erótica, dentro de una experiencia epistémica y erótica, como es el psicoanálisis. Lo digo así, una experiencia epistémica, el saber del inconsciente, pero en relación con alguien, en relación transferencial con alguien. Es como si yo le dijese, hay que amar, porque en la dimensión del amor podés aprender cosas que sin la dimensión del amor no la aprendes en un libro. ¿Ok? Entonces, en esta época, imagínense Jean-Claude Lévi-Strauss,
el tipo estudiaba las estructuras elementales de parentesco y en esas estructuras elementales de parentesco las mujeres eran objetos de intercambio. Se estudia una sociedad de clanes, una sociedad totémica armada en relación a clanes, ¿sí? Los del clan A se tienen que casar con las mujeres del clan B, y los hombres del clan B con las mujeres del clan C, y las mujeres del clan C se casan con los hombres del clan A. ¿Por qué? Porque las mujeres circulan, como cuando alguien dice, te cambio 3 pescados por 2 hogazas de pan. Bueno, te cambio una mujer por 3 mulas, 2 vacas, 5 panes y eran objeto de intercambio. Es horrible, no rompan la computadora, no me manden a los muchachos. Levi-Strauss estudiaba una sociedad y decía, es así, acá un poco y en Occidente, ¿cómo es? ¿Viste? Una cosa es los bororó, las tribus de la Polinesia, y otra cosa es decir, che, algo de esto funciona en nuestra sociedad. Porque cuando la mina se va a casar, viene y la trae el padre. Entonces entra a la iglesia con el padre y Dios Padre dice, hasta que la muerte los separe, y se va con el otro hombre. La trajo uno, se la lleva a otro. Y es mujer de, y es hija de, y es madre de. ¿Sí? En una época que era así. Es decir, una mujer era un objeto de intercambio entre linajes fundamentalmente androcéntricos. Hay una noción que está muy buena que es la del avunculus. El avunculado es un operador, una función en la estructura del que tiene que entregar a una mujer. El padre de una hija tiene que entregar a la hija. A la nena no me la toco. Ustedes imagínense italianos del sur con la escopeta. Miraste el culo a mi hija y te pego un escopetazo. Tiro de escopeta, porque no. Pero las estructuras elementales del parentesco exigen que vos tengas que ceder una mujer, porque a vos te cedieron una. O la tuviste con el aire a tu hija. Ha habido un hombre que cedió a una mujer y vos como hombre tenés que ceder a una mujer. Es la única manera de zafar de la endogamia, y las estructuras elementales están hechas para la exogamia, para la salida exogámica. Estoy hablando del mismo complejo de Edipo, pero desde la vertiente más sociológica, antropológica. Estoy hablando lo mismo. Estamos hablando de endogamia, de exogamia, de los deseos endogámicos, incestuosos. Y como hay una ley que dice, con el incesto otra parte, nene, anda, conseguite minas afuera, esta es mía. Estoy hablando de esa estructura. Entonces, el avunculus, que era el que cede, y las mujeres que tenían este lugar por un orden simbólico. Era un lugar que tenían por un orden simbólico, como los hombres tenían un lugar, créanme, enormemente opresivo también. Créanme. El machismo tiene víctimas. Tenemos para hacer el museo de las víctimas del machismo. En primer lugar, las mujeres, perfectamente. En segundo lugar, algunos hombres. Bien, Lacan era estructuralista, Lacan era amigo de Levi-Strauss. Lacan arrancó con la lingüística, pero después pasó con la antropología estructural de Levi-Strauss. Pero él entendía que hay una parte de lo femenino que no consigue encontrar su lugar en este orden simbólico. Él decía, tiene razón Levi-Strauss, tiene razón, pero hay una parte de lo femenino que ahí no entra. Hay algo que está en excedencia respecto del orden simbólico. Y eso que está en excedencia respecto del orden simbólico es completamente insituable. No lo podés situar, lo femenino no es eso. No podés decir, ¿qué es lo femenino? Ser la hija de y después pasar a... No, en el orden simbólico hay algo que captura a esos sujetos, los captura y los pone en ese lugar. Un orden simbólico nos captura hoy en día. No crean que nuestras elecciones objetales y nuestra modalidad de goce están libres, y somos libres. El orden simbólico e incluso el desorden simbólico nos captura.
no al pedo se quieren meter con el lenguaje. Dicen hay que cambiar el lenguaje si queremos cambiar la cabeza, si queremos cambiar el orden simbólico, no es por un capricho. No es por un capricho, porque dicen el orden simbólico está en todos lados y no captura. Por eso hablemos de otra manera, ¿sí? Seamos inclusivos. Ven que estoy hablando de Lacan y estoy hablando de, che, tiene razón esta gente, no es que se fumó la alfombra. Tienen razón. Después tenemos nuestras diferencias dentro del psicoanálisis y por fuera del psicoanálisis, ¿sí? Pero Lacan decía, ojo que lo femenino no está ahí, hay algo de lo femenino que ahí no entra. Ahí, en lo femenino, él hablaba de cierto carácter conflictivo y cierto carácter conflictivo que no encontraba salida en esa lógica. En la lógica, lo voy a decir, del gran otro que a vos te asigna un lugar. Y por favor, los que me escuchan, sepan que cuando digo el gran otro, estoy diciendo una cosa muy amplia. Para algunos el gran otro son las leyes de la historia, las leyes dialécticas que mueven la historia. Para otros el gran otro será una concepción marxista de relaciones de producción, ¿sí? Cuyas derivaciones políticas nos van a llevar un día a la dictadura del proletariado. El gran otro como el lugar de las leyes que instituyen tu subjetividad. Y en ese lugar donde se genera la subjetividad a nivel del gran otro, Lacan decía, che, lo femenino ahí tiene un problema, un carácter problemático. Es como agarrar y decir, al hombre lo metés más fácil en el orden simbólico, en la lógica que se desprende del orden simbólico. A la mujer no. A lo femenino no. ¿Sí? Entonces, miren, a punto tal que ya en 1938, imagínense, Freud estaba vivo. Lacan escribe un texto, un largo texto que se llama Los complejos familiares en la formación del individuo, y Lacan plantea que la supremacía del padre, que está en el fundamento de nuestra cultura, la supremacía tiene un reverso que formuló, una consecuencia que formuló como la ocultación del principio femenino bajo el ideal masculino. Él decía que esta incidencia del padre, este lugar central del padre, generaba un efecto de ocultación de lo que él llamó el principio femenino. O sea, no era ningún gil, él se daba cuenta que lo femenino no entraba en estos lugares donde lo simbólico te fijaba ahí, donde lo simbólico dice, esto es mujer, esto es hombre. ¿Ok? Si ya en 1938 el ideal masculino funciona, que se desprende de la incidencia de la imago paterna, lo estoy diciendo en las palabras de Lacan de esa época, hay algo ahí que el principio femenino eso lo oculta. Hay algo femenino que eso no lo explica. Por eso yo empecé mi humilde lugar en la diplomatura, hablándole de lo femenino, primero como una pregunta para el psicoanálisis y después como un agujero, como un vacío. Y ahí vamos a entrar a una especie de bisagra, en la elaboración lacaniana. Fíjense que en la anterior lo femenino nos quedó a medio decir, ubicado en lo inubicable, sin imagen, sin idea, sin representación. No vayan ustedes a creer que el psicoanálisis, cuando entra una mujer con los pechos bien grandes y la cola parada, dice qué femenina que es. Qué femenina que es. Lo femenino está en otro lado, no está en lo que se ve, no está en lo que alguien te puede decir como orientación. Tal vez está en lo que no te puede decir y de qué manera no te lo dice.
porque hay diferentes maneras de evocar lo indecible. Agarrar un poema de Orozco o una clase de Roberto Cueva, no vayan a creer que tienen la misma relación con lo femenino, en tanto lo que no puede ser dicho. Esto lo tiro así como una idea, para ir arrimando cuestiones, de cómo bordeamos lo femenino, cómo lo podemos bordear, desde lo que se puede decir, de lo que no se puede decir, de lo que lo simbólico puede articular, de lo que lo simbólico no puede articular, porque se le escapa. ¿Sí? Y salió así, como así, no estaba pensando en hablar de esto, la poesía. Tal vez ya haya una especie de goce en la poesía, que no tenga nada que ver con lo que el psicoanálisis pensó como el goce normal, la norma del macho, el goce del macho. Parece que la poesía puede llegar a articular una forma de goce que a los machos, a los hombres, dicen, ¿y qué son estas palabras? ¿Qué quiere decir esta poesía? ¿Qué me quiere decir con esta rara poesía? Y a lo mejor lo femenino vibra en ciertas articulaciones de la palabra, vibra en términos de que el cuerpo responde en una modalidad de goce en ciertas articulaciones de las palabras, donde lo masculino ahí no agarra, no da pie con bola. Y alguien se puede poner a llorar, un poeta escucha. Yo he tenido pacientes poetas que se ponen a llorar de noche, ebrios de vida. No de escabio. De escabio lloramos todos, o nos emborrachamos y qué sé yo. Poeta, ebrio de noche. La noche me puso ebrio y me puse a llorar escribiendo estos versos. Chupate esta mandarina. Te pusiste a llorar escribiendo estos versos. ¿Qué tipo de goce hay ahí? Lo tiro como imágenes, ¿ok? Entonces, el movimiento que yo sí intento transmitirle, que después vamos a ir tratando de, en estas clases, ir puntualizándolo un poco mejor, es que para Lacan, este movimiento que plantea el complejo de Edipo no es sino semblante, no es sino ficción. Lacan no es el primero que ha tenido este tipo de idea, porque desde la sociología, por ejemplo, qué sé yo, tipos como Bentham, el del panóptico, Jeremy Bentham, ellos planteaban que había ficciones que tenían un lugar en la sociedad. Cuando vos entras a un lugar y te dicen, lo que Dios une, el hombre no lo desune, hasta que la muerte los separe. Si viene alguien que es ateo y viene de otro planeta y dice, che, estos tipos los metieron en un dispositivo de palabras, que intentan regular un goce. Intentan regular, son dispositivos que intentan, son de palabras, son dispositivos lenguajeros, dispositivos de lenguaje, ¿sí?, que intentan regular el goce. ¿Por qué intentan regular el goce? Porque dice, che, hasta que la muerte los separe, lo que el hombre, lo que Dios une, no lo desune, y aparte te metes en eso y no tenés que decir a la mujer del prójimo, no tenés, o sea, se garcha en casa. En un hogar peronista, digamos, como siempre se garchó con el peronismo, se garcha en casa, se garcha así, y afuera no. Lo que trae todo tipo de, insisto, hay una contracara de la ley, que es cuando a la ley se la vulnera, la aparición de los síntomas.
Entonces, ¿qué síntoma? Y el síntoma es que estoy con mi germo, porque mi germo cada vez me gusta menos, garchar, y entonces me conseguí un amante, y con la amante me gusta más, pero y entonces no sé cómo me pironea el tema de que sigo casado, no sigo casado, dejo a una, pero voy con la amante, no sé, me voy con un psicoanalista, porque hay algo del goce que ahí no lo termina el semblante, no lo termina de resolver. Hay algo del semblante, y acá pongo el matrimonio como un dispositivo hecho de semblante, como una especie de artificio que debería regular el goce y el goce no lo regula. Y te digo más, mujer y hombre son semblantes también. Son semblantes en la medida que el semblante sirve para tener una relación más o menos regulada con el goce. Entonces, Lacan en esta época, en este momento, que no es un día se levantó y no, el tipo viene trabajando otro tipo de cuestiones y se empieza a generar la idea de que el nombre del padre efectivamente es una función, ya de movida en una función, porque lo que hacía de nombre de padre podía no ser un padre, podía ser el tío, podía ser la tía, podía ser, pero cumplía con esa función del nombre del padre, que como les he dicho, instauraba una relación del deseo con la ley, que tenía consecuencias a nivel del goce. ¿Sí? Ahora, el nombre del padre es una función y Lacan dice, hay una caída del lugar social del padre, hay una caída del lugar social del padre, ya Durkheim esto lo tenía recontra reclara, ¿sí? La familia monoparental, ¿sí? Una caída de ese lugar del padre que tuvo la gloria, el pater familias, que podía hacer lo que quería con los hijos, venderlos como esclavos, matarlos si quería, a este ñato que se tiene que levantar todos los días para mantener a la prole. Y que Lacan dice es el esclavo moderno. El padre pasó de ser no sé qué figura al esclavo moderno. Pasó de ser, me lo dice mi papá, esto es así porque me lo dijo mi papá. Dijo mi papá que el mejor auto es el Torino 380W. Dijo mi papá, así lo hacemos un sándwich. Dice mi papá tal cosa, dice mi papá. El lugar ese del padre a ser el pelotudo que no sabe usar la PlayStation y no sabe bajar no sé qué aplicación y no sabe, es un pelotudo. Pues no entiende nada. Ese es el padre moderno. Ese es el padre de ahora. ¿Sí? Entonces, el nombre del padre pasa de ser una función, esta función que tenía una relación con el deseo, el goce, empieza a haber un declive de esto, un declive del Padre Todopoderoso, y lo que era la vieja función del nombre de padre se sostiene en diferentes soportes, y es lo que hace que Lacan empiece a hablar en 1964 de los nombres del padre. Ya la regla, insisto, los nombres del padre hay como una pluralización de los soportes. No hay el padre, ¿sí? Sino una especie de enjambre de significantes amo. Uno pasa de el padre a decir es una función, y esa función la escribo con una letra y un número, S1. A eso lo llamo significante amo. Pero no vaya a pensar que hay un significante amo. Freud creyó que sí, que era el padre del complejo de Edipo. Lacan, te diría, yo mismo también pensé que sí, teoricé el nombre del padre. O la imago paterna en 1938. Ahora te digo que eso está en caída libre, y a la caída libre de ese nombre del padre se produjo en su lugar una especie de pluralización de significantes, que son lo que da cuenta de la relación de un sujeto con el goce. O significante susceptible de nombrar los modos de gozar de una época. Significantes con los que podés nombrar los modos de gozar de una época, y significantes que dan cuenta de tu relación con el goce.
Hace tal vez 150 años, para hablar del goce de una persona, hubiese bastado que diga soy Ángel Cueva. Porque decir soy Ángel Cueva, era el nombre de mi abuelo, era de decir soy Ángel Cueva, hablaba de una alcurnia medio pedorra, digamos, no éramos los reyes de España, pero era, digamos, un lugar entre las familias, ¿sí?, de Logroño, de La Rioja, de Navarro, ¿sí?, que es lo que ustedes hacen, que por eso se ve que hay algunos apellidos que son, que uno los encuentra en España y también los encuentra en las Indias, en Hispanoamérica, ser un Trujillo. Un Trujillo hablaba, ser un Cueva, hablaba de una manera de gozar, de una familia, y las mujeres de los Cuevas a lo mejor se casaban con las mujeres, con los hombres de las mujeres, con las mujeres, con los hombres de los Trujillo, ¿sí?, ¿no? Bastaba el apellido, que en francés se dice nom, ¿sí?, razón por la cual cuando decimos nombre del padre, una de las traducciones, bien, es el apellido del padre. Eso habla de quién sos, de qué sos y de cómo gozás en una época. Hoy en día te dicen yo soy LGTB pipí, o soy LG, o soy emo, o soy asexuado, o soy... ¿Pero cuál es tu apellido? Es importante. No, tu apellido no importa un carajo. No vayas a pensar que hay algo de mi manera de gozar que está ligado al apellido del padre. Es una cosa freudiana. Es una cosa freudiana. Hoy en día no, hay una pluralidad de elementos. Te dicen yo que soy, bueno, soy esto, soy aquello, con una pluralidad de identidades de género. Antes había una cuestión binaria, porque el nombre del padre, como elemento central del patriarcado, decía o varón o mujer. No me jodas. El resto es una enfermedad. Disforia de género. Dejémonos de romper las pelotas. Una época donde esa ley cae, y lo que está en el lugar de lograr una articulación con el goce que uno habita, empiezan a hacer otras cosas. ¿Sí? Que el psicoanálisis dice, no vayan a creer que son mejores, que está bien, se sacaron aquello de encima. No vayan a creer que es mucho mejor en términos de lograr una relación con el goce que uno habita, mejor. Pues no le parecería que sí. Bueno, no, esta manera, digamos, es menos discriminatoria. Escucha, yo, digamos, una cosa es que me encierren en el loquero, otra cosa es que me empiecen a llamar María porque me autopercibo mujer. Está muy bien. El loquero a que me llamen María. Si yo me autopercibo mujer, es mejor, es como una ganancia. El psicoanálisis te dice, sí, es una ganancia. Que vas a ver que te va a poner a trabajar porque vas a empezar a hacer síntomas. Vas a empezar a hacer síntomas también. Se los voy a decir, esto vendría a ser el final de este humilde espacio en la diplomatura. Está maldito. La maldición de lo real del sexo. La maldición. Siquiera porque los psicoanálisis están tan locos que creen que un hombre, que hasta cierto momento era hombre, pero se autopercibía como mujer y después fue reconocido como mujer y entonces ahora se operó y tiene bla, bla, bla. Cuando se toma un café, tomar un café es un hecho sexual. Entonces vas a ver que van a empezar siguiendo, o que seguirán habiendo síntomas y habrá transexuales anoréxicos, sexual. Y habrá mujeres autopercibidas de no sé qué bulímicas, sexual. ¿Por qué? Porque es una idea.
de un goce que parece que lo simbólico en su orden o en su desorden nunca termina de ajustarle las tuercas. Si la ajustas en un lugar, se te desajusta de otro. Pero bueno, ¿a qué iba? Una pluralización, este enjambre de ese uno, es, en francés es también nizam, que es un enjambre, porque hay ese uno dando vuelta por todos lados. Esto es interesante porque es clínico. ¿Vieron cuando alguien dice, soy de River, soy de San Lorenzo? Uno cree que está para todos ser de River o para todos ser de San Lorenzo lo mismo. No. Hay gente que ser de River o ser de San Lorenzo tiene un lugar completamente diferente porque es un S1 que te pone en un lugar. Y no es raro que un equipo pierda un partido y que alguien haga un brote psicótico. Y uno dice, para ese ser de River era otra cosa que para mí ser de River. Para mí ser de San Lorenzo era otra cosa. ¿Sí? Entonces hay una pluralidad, un enjambre de ese uno que dan cuenta de todas las mutaciones contemporáneas, todas, y particularmente de la gran diversidad de la vida sexual. Es decir, un resultado de la caída del nombre del padre como articulador con el deseo y el goce ha sido que cada uno inventa su forma de gozar y de amar, reivindicando un nombre. Soy un emo. ¿Sí? Reivindicando, soy una chica trans. Reivindicando un nombre para escenarios que han destronado el Edipo como solución única del goce, como solución única del problema del goce. Lo que antes era el Edipo, ahora parece que hay enorme cantidad de lugares donde se dirime esta película. Que trae algunas cuestiones que yo con ustedes las he visto. ¿Se acuerdan cuando vimos los 3 tiempos del Edipo? Digo, hay un momento en que el padre entregaba el falo como ideal, como emblema de potencia simbólica. Ese falo, que te decían, sos un hombre, tienes acceso, tienes derecho a las mujeres, a todas menos a la mía. ¿Sí? Y era la salida del tercer tiempo del Edipo con la potencia simbólica del falo. Ese falo no es más que un semblante, que una ficción. Los hombres machos son una ficción. Es un semblante que revisten tanto los hombres como las mujeres, porque las mujeres también se posicionaban en relación a eso, siquiera posicionarse como lo deseable, que era una identificación fálica también. Lo femenino, que entra en lo simbólico, entra en una estructura simbólica por un proceso de identificación o de representación significante donde una mujer se pone como deseable. El viejo nombre del padre, una mujer era así, una mujer no era muy deseante, no era que iba a encarar, a este yegua me lo como y le doy al chongo le voy a dar y me hago un sanguchito con y con el... No era la mujer del nombre del padre, era otra cosa. Era algo deseable y se pavoneaba como deseable y obtenía un destacado lugar en el universo simbólico como objeto deseable y después se quejaba cuando en el universo simbólico empezaba a perder lugares en la fila porque pasan los años, porque el culo no es tan lindo como el de los 18, ahora que tenés 50 y pico, porque bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso dijeron, che, todo esto es un semblante. Insisto, yo se los puedo decir, lo podemos estudiar, lo podemos memorizar, lo podemos escribir, lo podemos, qué sé yo. Entonces uno dice, se hizo la luz, no me angustio más. La angustia marca que hay algo en esto, que por más que lo expliques, por más que hagas la teoría, por más que se lo cuente, el punto de identificación está en un lugar que es inconsciente. Si no, no te angustiaría. Dirías, yo tengo la teoría, ahora no me angustio y ahora yo soy empoderada.
que está perfecto. Hay un punto de angustia donde a veces, para bien, para mal, entran mujeres al consultorio que te dicen, ya me leí todos los textos, me fui a todos los grupos de estudio, ya hice toda la cosa, la historia de no sé qué, pero me sigo angustiando cuando me pasa esto. Y esto me pasa en relación a un tipo. Me puse a chonguear con minas, pero no es lo mío. Lo mío pasa por otro lado. Y que pasa por un lado, que digamos, que el amor, el deseo y el goce me pasa por un encuentro con un hombre, pero toda la teoría se me va a la mierda cuando me enamoro. Por eso he tomado una decisión, Roberto. He tomado la decisión de tener amores diet, amores light, amores moderados, amores morigerados. Prefiero meterme con un 4 de copa que cuando me deja sufro un rato, pero después salgo rápido. Y no jugarme por el amor, porque cuando juego con el amor hay algo en mí que se quema como la mariposa cuando se acerca la vela. Y no hay fucking libro que me hable del empoderamiento y de qué sé yo, que me saque esa locura de encima. Entonces el psicoanálisis dice, sí, bueno, también porque la identificación no es algo consciente. En fin, con esto lo podemos discutir. Yo insisto una y otra vez, no estoy diciendo nada, estoy hablando de un cruce de discursos. Me parece que está muy bien el empoderamiento, todo perfectamente, caramba. Caramba. Y es lo que hay que acentuar. Una vez que uno está de acuerdo con todo esto, marca algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, hay ese falo que se daba, que se entregaba, ¿sí? Por el cual el hombre salía como el gran deseante, la mujer la gran deseable. ¿Sí? Ha habido como cayó una ficha, ¿no? Una puesta en el mundo de que eso es semblante, de que eso es ficción, ¿sí? Y que no es más que uno no consigue ahí un ser, consigue un parecer, consigue un être, consigue un paraître. Es un jueguito de palabras, pues un jueguito de palabras para decir, bueno, estamos en el mundo del semblante. O sea, estamos en el mundo donde la feminización o la masculinización son semblantes. Yo me muevo en esta ficción que es ser hombre, me muevo de esa manera y tengo ese soy un hombre. Basta que te angusties para que todo ese semblante, toda esa ficción se vayan al carajo. Porque cuando uno se angustia pierde los puntos de localización simbólicos y aparece y irrumpe una dimensión real que el semblante no termina de articular. ¿Sí? Entonces decía, bien, es este momento donde eso dicen esto es semblante, donde la sociedad dice, más que padres, ¿qué carajo saben los padres? Y hay esta proliferación de ese uno que a cierta manera son impotentes, que en cierta manera son impotentes. Quiero hacer todo de un tiro para no andar grabando. Que es el momento de la aparición del género fluido, ¿sí? Que se ha llevado por delante el binario hombre-mujer. Se lo llevó por delante. ¿Sí? Los hombres, las mujeres, los géneros de todo tipo son, en primer lugar, ¿qué? Artificios. La paternidad, grandes quilombos, nos ha traído a jóvenes neuróticos. La paternidad, igual que la maternidad, ¿sí? Son ficciones, como el matrimonio. Esto es una cosa clínica. Yo no lo digo porque lo dicen las feministas, que ser mujer no tiene nada que ver con maternar. Lo digo porque una y otra vez se presenta en un consultorio
el hecho de que la maternidad, el hecho de que la maternidad no es algo que uno pueda decir, hay un deseo de esto. A veces sí, a veces no, a veces parece que no y lo hay, y a veces parece que sí y no lo hay. A veces parece que sí, estamos buscando y nos desesperamos y qué sé yo, y hay algo que no funciona. Por más que se hacen el análisis, pasan el escáner los dos y los espermatozoides están bárbaros, los óvulos están bárbaros, está todo bárbaro, pero eso no anda. Pero los médicos todos dicen que sí, que cogen todos los días. Y eso no anda. Y a veces parece que no hay deseo. Estoy recordando una persona muy especial que decía, ni un pedo me van a llevar a mí para ese lugar. Jamás voy a maternar. No sé, jamás voy a gestar y jamás voy a maternar. Puede que en el fondo de mi vida, en los últimos años, quiera maternar, pero gestar ni en pedo. Con unos dolores, unas migrañas, unas cefaleas terribles, pero terribles que atravesaron. Y cada vez estaba más querellante, diciendo, a mí no me van a llevar a ese lugar, no me van a llevar en enero, no me van a llevar en febrero, ni en pedo voy a ir en marzo, ni en pedo. O si voy a ir, cuando yo quiera, abril. Bah, si alguna vez quiero, ahí veré mayo. Bueno, en todo caso yo voy a ser una madre, yo voy a... Julio quedó embarazada y se fueron los síntomas. Y uno dice, che, pero ¿cuándo dice ustedes leen los deseos de esa manera? Pues los deseos se leen más como ganas, no como síntomas. Alguien dice, hay un deseo de maternidad porque tengo ganas, y el psicoanalista se caga de risa. Dice, tal vez sí, tal vez no. Cuénteme el último sueño que tuvo. Entonces es un ejemplo que les doy para mostrar que el tema de la maternidad es algo que se mueve, es cuando se mueve a nivel de los deseos en relación a ciertos semblantes. En relación a ciertos semblantes. En relación a ciertas ficciones que nos sirven para posicionarnos como sujetos de deseo. Ahora bien, Lacan no deja de señalar al mismo tiempo, Lacan no deja de señalar, pues me estoy dando cuenta que yo les había dado a ustedes un texto donde les había hecho llegar unas clases de Lacan donde laburaban Paul Claudel, Partage de Midi. Me parece que hoy no lo vamos a poder hacer, pero bueno, lo iremos haciendo. Este mes vamos a tener 4 encuentros. ¿Sí? Entonces, decía que Lacan no deja de señalar, por más que sean ficciones, por más que sean artificios, no deja de señalar la utilidad de estas ficciones en calidad de semblantes para la relación con los seres hablantes, para la relación de los seres hablantes. Porque si hay algo que yo les debería transmitir, es que los seres hablantes, vamos a ver los seres humanos, vamos para no ser tan lacanianos, los seres humanos no tienen una manera dada por lo natural para arrimarse unos a otros. No la tienen. Las hormigas que hacen una filita y andan ahí con las hojitas y esas cosas de hormiga, tienen un mundo químico, tienen una dimensión química que te relaciona con el mundo. Te relaciona con el mundo esa química. Los animales tienen eso. El ser humano no. Y cada vez que ella encara a ella, tienen que encararse desde ciertos semblantes. No hay un encare natural. No hay un encare por fuera de lo simbólico, estoy diciendo. ¿Se entiende? Nosotros podemos hablar de los semblantes como ficciones, como artificios, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que no hay nada dentro de la cabeza de una mujer que haga que vea un tipo desnudo y diga, ah, qué deseo que tengo de eso.
es por el orden simbólico, es como si hubiésemos perdido una naturalidad. Lo mismo del lado de hombre. Los hombres que están escuchando acá van a decir, yo veo a Pampita o a no sé quién, desnuda, y sí, 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 sí. Porque hay un orden simbólico de una serie de semblantes en juego, que a veces empiezan digo que los semblantes hay un real de goce que no logran articular, entonces ves algunos modelos y de qué bien, qué bien, qué bien, y de repente se te empiezan a poner unas imágenes de anoréxicas, que decís, che, esto que hasta hace 15 segundos era la gloria del deseo y de la promesa de goce, y ahora empezó a ser una cosa angustiante. ¿Dónde pasamos? ¿Dónde se cruzó ese umbral? Bueno, ese es un umbral que existe porque hay algo que en los seres hablantes no funciona. No funciona. Última parte de este curso. No existe la relación sexual. Pero lo vamos a ver. Si con suerte tendremos tiempo para verlo. Entonces, Lacan no es sociólogo, ¿sí? Porque yo decía, estos semblantes, ¿no? Son semblantes que están en el gran otro y que te permiten posicionarte de una manera y de otra, ¿sí? Lacan no es sociólogo, Lacan genera sus teorías a partir de las palabras de las mujeres, de la palabra de las mujeres en análisis. No es que hay una reflexión sociológica, digo, él arranca diciendo esto es una práctica de palabras, de tratamientos de síntomas. ¿Sí? Y esto, tomar la palabra de las mujeres, lo lleva a tomar en consideración todas las formas de estructuración del deseo y de producción de goce. Lo lleva a tomar en consideración formas de estructuración del deseo y de producción de goce. No es todo lo mismo. No es lo mismo ella cuando ella ve a ella. Doy ejemplo del siglo XX, ustedes traduzcan. Ella ve a él y dice, me lo como. No, pero si es lo que vos quieras, me lo voy a comer. Ese caramelo me lo voy a comer. Tardaré un poco más, tardaré un poco menos, me lo voy a comer. Y es completamente diferente a pensar una estructura como la que rescata Lacan de Hegel, donde el deseo es el deseo del otro. Y ella se va a enganchar con él cuando sabe que hay algo de ella que enganchó el deseo de él. Y cuando enganchó el deseo de él, se va a enganchar con él, pero cuando él desfallece en términos de deseo, ella se desengancha. No es lo mismo. Me como ese caramelo que me voy a transformar en caramelo para que el otro me coma. Estoy hablando de coyunturas de estructuración del deseo. Es diferente un deseo, ya di uno. O sos caramelo o sos boca que come caramelo. ¿Sí? Le podría decir otro. Una cosa es el deseo, cuando el deseo tiene como causa un plus de gozar. Me posiciono como deseo. Es lo mismo, lo estoy diciendo lo mismo, pero más finamente lacaniana. Hay una promesa de goce ahí que me pone como deseante. Es un deseo vehiculizado como plus de gozar. ¿Sí? Y otra cosa es que haya un goce que advenga del encuentro de un deseo de deseo. Porque el primero, gozo cuando me como el caramelo. En el segundo, no gozo cuando me como el caramelo. Gozo cuando registro el deseo del otro. Una persona me decía, me encanta a la noche, en algunas fiestas, ser diosa. Diosa. Y hay todo un laburo porque miro en la platea que ven mi belleza
y elijo quién va a ser. Y hay una sensación de logro. Cuando se produce el deseo, es el deseo del otro. Y trato de estimular de todas maneras que eso se estire, que eso se enriquezca, que haya datos de deseo, de que los demás miren y digan, esta noche esto van a agujerear el colchón. Y trato de estirar todo eso porque después me desintereso. Cuando llega el momento de los papeles, porque lo mío estaba en el otro lado. Lo mío estaba en la escena. Ya cuando uno sale de la escena y del deseo. Prefiero que lo haga rápido, ¿viste? Porque hay tipos que quieren, ¿viste? Yo prefiero que lo haga. Se entiende que las modalidades en relación al deseo y en relación a la producción de goce son amplias, ¿sí? Y Lacan es un tipo que está atento a esto, ¿sí? En la misma mujer, en las mismas mujeres. Ustedes me van a decir, las que tengan buena formación o formación psicoanalítica, Roberto, vos estás girando en algún punto con eso que ustedes llaman neurosis histérica. Sí, 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 sí. Pues hay que ver por qué las neurosis histéricas en el momento del primado del nombre del padre era más propio en mujeres. La neurosis histérica, históricamente, se ubicaba así, y más los quilombos de la neurosis obsesiva del lado de los hombres. ¿Sí? Estoy hablando de este tipo de cosas. ¿Sí? Que Lacan no es un sociólogo, porque estas cuestiones del deseo de deseo y el deseo en su modalidad de causa a nivel del plus de gozar, no son cosas de la sociología, son cosas que Lacan escuchaba en las mujeres. Entonces Lacan se ve obligado a tener en cuenta una disonancia, una discordia, ¿sí? Entre las posiciones sexuadas definidas en el otro, las posiciones sexuadas definidas en el otro que te da ese pool de ese unos como significantes identificatorios para que vos tengas una identificación sexuada, ¿sí? Las posiciones sexuadas definidas en el otro, que se prestan a todos los desplazamientos epocales y semánticos, que es ser hombre, que es ser mujer, que la masculinidad nueva, porque es una tipa que era una chica trans, pero ahora se hizo y qué sé yo, y es un hombre, pero es un hombre, como uno lee estas cosas, hombres con vagina, hombres sin pene, mujeres sin vagina y qué sé yo, que todo esto son desplazamientos epocales. Son todo. Entonces Lacan diferencia una disonancia, señala una disonancia entre las posiciones sexuales definidas en el otro, que se prestan a todos estos desplazamientos, y el plus de gozar propio, particular de cada uno. O sea que hay una dimensión, yo llamo plus de gozar, y ustedes deben decir, ¿qué es el plus de gozar? Y para mí es un problema porque no es que no tengo puta idea, porque son cosas un poco diferentes, que son cosas que si uno fuese serio, tendría que decir una cosa, es una teoría del goce más amplia, teoría del goce, diferentes regímenes del goce. El plus de gozar es un régimen del goce. Un régimen del goce. Y que es a diferenciar de todas las identidades de las posiciones sexuadas al nivel del gran otro. El plus de gozar, ¿quién iba a decir que me iba a meter en esto? Quedando tan pocos minutos. El plus de gozar. Imagínense una modalidad de goce
un goce, vamos a imaginar el orgasmo masculino. Vamos a tomar eso, que para Freud era la imagen de lo que es el goce. Y vamos a decir, este orgasmo masculino, le voy a sacar la palabra masculino. Y lo voy a llamar orgasmo fálico. O goce fálico. Porque si digo goce fálico, me sirve tanto que sea un hombre masturbándose o una mujer masturbándose. Entiéndase, hombre o mujer según las categorías del milenio pasado. Está ella, como el video de Coney Island, me parece que es Coney Island, ese que dice ahora no puedo dejar de amarme, búsquenlo en YouTube. Ella con sus aparatos, mujer independiente, autosuficiente, si hay pilas. Y un ejercicio erógeno, onanista, masturbatorio, y el psicoanálisis dice, pues bien, en esto son iguales los dos. En estos son iguales, hay un goce fálico. Y este goce fálico, si uno tuviese la máquina de rayos X que está arriba de la cabeza de ella, en el momento que ella está con los aparatitos y está en ese ejercicio fálico, masturbatorio, va a encontrar ideas, va a encontrar fantasías, va a encontrar una escena donde el psicoanálisis encuentra que detrás de esa fantasía hay un objeto que es uno de los objetos de la pulsión. Goce de órgano, hay que leer los primeros textos de Freud. Freud hablaba de una soldadura, decía, cuando alguien se masturba hay como una soldadura. El goce del órgano, que tiqui tiqui va, tiqui 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 tiqui, no sé, imagínenselo, que me da vergüenza hablar de esta cosa. Y eso está soldado a una fantasía, y en la fantasía hay un objeto pulsional. Chupar, chuparse, hacerse chupar. Ver, verse, hacerse ver. La diversión sadomasoquista, que para Lacan es la invocante, y que tiene que ver con el deseo y la ley. Por eso no lo voy a decir como lo diría Freud. Le diga pegar, pegarse, ser pegado. Yo la parte de la gramática en voz pasiva no digo ser pegado ni ser visto, digo hacerse ver, porque la pulsión es siempre activa. Hacerse ver, hacerse pegar. En Lacan la pulsión invocante tiene como otra gramática, porque habla de la relación entre la ley y el deseo. Que tu deseo sea mi ley. Y él se calienta con eso. Eso le dice, ponete las trencitas, ponete, y ella dice, ¿qué estás? Fantaseando que estás con una colegiala. No, lo que me calienta es que yo digo, ponete las trencitas y te pones. Mi deseo es tu ley. Lo que se juega a ese nivel. Y a nivel escópico, ¿no? Verse, hacerse ver, donde ella y él se transforman en cuadros. Recuerdo un sujeto histérico masculino, eran pavos reales. Ese es el partenar del goce fálico. Y el goce que de eso se obtiene, el goce que de eso se obtiene, o el goce que está en la base de ese deseo es el plus de gozar. Bien. Esta diferencia de un goce que se produce así y la idea de que puede haber un goce que no se produzca así es lo que va a dar lugar a la última parada de este viaje en Bondi, que es la fórmula de la sexuación. Pero como dije más de lo que quería decir,
y me parece que vale la pena retomar, porque tenemos 4 veces en este mes, yo prefiero dejar acá. ¿Sí? Y eventualmente yo les voy a pasar ya el link. eh, Vamos a, ustedes me pueden hacer o traerme las cuestiones que consideren pertinentes, y vamos a seguir tratando de ubicar la mujer y lo femenino en la enseñanza de don Jacques Lacan. Bueno, les mando un beso y nos vemos el lunes que viene. Buena semana. A ver ahora. Tic acá. Detener grabación. Detener grabación. Detener.